Bueno, estoy aquí con Fernando Burilla y Elena del Río, que son Jero y Sofi. Sofi. Sofi lo tenía aquí. Bueno, protagonistas de La Oficina. Atención, familia. Tarde o temprano me convertiré en el presidente de Olimpo como siempre quiso mi abuelo. ¿Cómo están? ¿Habían venido a Guadalajara? Yo sí, con mi familia. Ok. Gracias. Yo sí, muchas veces. Recientemente he venido varias a dar shows con El Diente de Oro y por casos de la Risa Real. Ok. Ajá. Y vendré próximamente, todavía no tengo la fecha, pero con mi stand-up Corte de Caja. Ok, espacio publicitario de El Estado. Exacto. Muy bien. Bueno, me quiero remontar a el inicio del proyecto, ¿no? Desde el proceso de casting hasta el momento de la selección de sus personajes, y quiero saber cómo fue justamente este proceso y cuál fue su reacción al enterarse que habían quedado en esta serie. Pues desde que me llegó el casting para mí fue muy, muy extraño. Yo estaba viendo The Office por cuarta vez y de repente fue así como de, no puede ser, esto es demasiado grande, tanto los nombres de los directores como el nombre del proyecto, todo era muy grande para mi cabeza y creo que me entré un poco como, bueno, elegirán a las mismas personas que siempre eligen, yo lo haré y a ver qué pasa. Y creo que para mi sorpresa, bueno, duró demasiado tiempo el casting, fue bastante tortuoso llegar al momento en que te quedaste, pero cuando me dijeron eso, creo que ni siquiera me lo puedo creer todavía. Ok. Sí, yo soy muy fan de la versión original, de la británica. Es una influencia muy importante en mi humor, en la comedia que me gusta hacer y consumir. Entonces, cuando me llegó la noticia del casting, decliné la invitación y dije que no la quería hacer porque me imaginé una cosa horrorosa y no quería ser partícipe de esa masacre. Mi agencia me empujó así a hacer la audición. Y bueno, me enteré que me estaban buscando a mí para el protagonista y pues eso ya fue un indicador de que no, o sea, el hecho de que estaban buscando un actor de mi perfil, pues creo que ya era un síntoma de que no iban a ser como la versión más obvia y mediática, ¿no? Que creo que es lo que habría arruinado este proyecto. Y conforme me fui involucrando un poquito más, es decir, fue un proceso de casting muy largo. Primero yo mandé mi audición, luego hubo un callback, luego hubo otro. Y entonces yo iba conociendo un poquito más, leyendo más escenas, y me he dado cuenta que había un trabajo muy serio, muy sólido detrás. Bueno, cuando me enteré que sí iba a ser yo, tanto Marcos Bucay como Gasa Larraqui ya me habían dicho que querían que fuera yo, que yo era la opción. Entonces, cuando vino esta confirmación, no solo me dio muchísima alegría, por muchas razones, también me motivó mucho saber que les iban a permitir hacer la serie que ellos querían hacer. No les iban a imponer algo que ellos no estaban buscando. Okay. Y justo como mencionas, ¿no? El personaje que interpretas va muy con tu tipo de humor, pero también algo que noté con la serie es que los personajes están construidos para funcionar en el colectivo mexicano. O sea, no es un personaje que haya sido como lo vamos a agarrar y lo vamos a copiar, sino que funciona dentro del colectivo de México. Pero que les quería preguntar si a ustedes, tomando en cuenta que es una adaptación y se tienen que respetar como ciertas cosas para mantener como la esencia de la marca de La Oficina, ¿les dieron algunos lineamientos para trabajar con sus personajes? Con los personajes específicamente no, creo que más bien se iba construyendo, digo, ya el guión te estaba dando un personaje que no era el de las otras versiones, pero además sobre la marcha íbamos descubriendo muchas cosas de esta persona mexicana en Aguascalientes, en esta oficina en específico. Y hubo unos lineamientos que, bueno, Fer ha platicado varias veces sobre estos lineamientos que es... Bueno, más bien tú explícalo porque yo no voy a saber explicar. Sí, o sea, los lineamientos que dio la BBC, que son los dueños de la franquicia, son muy específicos, es decir, el formato de falso documental, 1, 2, que la serie se trate de unos empleados padeciendo al peor jefe del mundo, un jefe inepto, incompetente e incómodo, y 3, el triángulo amoroso, es decir, hay
dos personajes enamorados dentro de la oficina y uno de ellos tiene pareja que trabaja afuera. Respetando esos tres lineamientos, incitaron a que hiciéramos una versión absolutamente propia, sin copiar ni personajes ni tramas de otras versiones, que es lo que ellos han visto que ha funcionado. Las versiones más exitosas son las que han encontrado su propio humor, sus propias referentes y no se han apegado a lo que fue la serie original. Okay. Y bueno, por default, el tipo de humor de la serie que es, como decíamos, ¿no? Un humor con el que es fácil que conectaste, porque era un tipo de humor que ya hacías un poco desde antes. Bueno, es Jero perfectamente como que sabe lo que está diciendo, pero como que al mismo tiempo se arrepiente de haberlo dicho, ¿no? Porque sí está con este miedo de tal vez fue demasiado lo que dije, pero no me voy a arrepentir, sino que voy a como voltearla para sentir como que el personaje no lo está diciendo, pero sí lo dijo, pero no lo dijo. Entonces, por el lado de la actuación, ¿hubo algún momento donde justamente dijeron esto me está costando decirlo, o fue rienda suelta a decirlo así de ni modo? No hubo rienda suelta, Okay. absolutamente. Creo que un poco la mecánica de Jero es que es un tipo muy inseguro, muy acomplejado. Y uno de los grandes motores de la comedia que estamos haciendo es que es incapaz de reconocer sus errores. Entonces, pues es como un güey que tira un vaso y dice, no, yo no lo tiré, en realidad fue que la mesa estaba... Y, o sea, como que muchos capítulos podrían durar 1 minuto si Jero dijera como, oigan, Sí fui yo. me equivoqué con esto. Pero es una bola de nieve. Y ya en la dinámica de rodaje hubo muchísima improvisación y me alentaban mucho a provocar reacciones genuinas en mis compañeros, de desacreditación, de asco, de sorpresa. Entonces dije salvajadas que jamás me imaginé que iban a llegar al corte final. Creo que Fernando jamás va a tener miedo de decir algo. Sí es consciente en dónde está depositado, como ha dicho varias veces, el humor. Entonces creo que una vez sabiendo eso, se aventaba a decir barbaridades. A decir. Ok, y dos últimas preguntas rápidas. El formato de comedia de oficina es uno que pues ya se ha venido haciendo, no hay muchas adaptaciones también, pero en México siento que era un lugar donde tardó mucho en llegar. Siento que era algo como que había algo que explotar porque es toda una cultura. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea como lo surreal de esta cultura de la oficina que pueda ser el atractivo para la serie? ¿O qué es más bien el atractivo de la serie? Pues todo, creo que México es surreal y esa es un poco la esencia de la cultura mexicana y no puedes no hacer una versión mexicana sin esa contradicción y bizarreza, no sé cómo se diga, pero creo que es eso, básicamente. Sí, yo creo que lo interesante de una oficina es que es un microcosmos, es como una muestra a pequeña escala de dinámicas que existen en mayor tamaño afuera, ¿no? Entonces, creo que pues, la oficina es un reflejo de una dinámica de poder que podemos encontrar en muchos lados, en muchas empresas. Así que son empleados muy heterogéneos, pero sobre todo que están padeciendo una dinámica de poder pervertida por un cuate que está ejerciendo el poder y que no está capacitado para hacerlo, que es egoísta, que es narcisista, que no tiene la más elemental conciencia de las necesidades y de la realidad de sus trabajadores. Y bueno, pues eso tiene mucha potencia cómica. Y por último, si pudieran escribir uno de los episodios y llevar a los personajes a donde quisieran llevarlos, a todos los de la oficina, ¿a dónde los llevarían? A la Feria de San Marcos. Ok. Por 2. A la Feria de San Marcos. La oficina es un lugar para crear recuerdos. Y hoy fue un día para recordar. Hola, soy Elena del Río y voy a hacer a Sofi Campos en la oficina. Yo soy Fernando Bonilla, interpreto a Jerónimo Ponce y les invitamos a que vean esta serie a partir del 13 de marzo por Prime Video. Que la vean y que la vuelvan a ver y que la vuelvan a ver. No se van a arrepentir.